Gloria al Señor. Bien, dice así, hermanos, carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 5. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos todos juntos. A su letra dice así, hermanos: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero a la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Decimos amén, hermanos? Tome su asiento. Ahora, quiero pedirle en esta noche, quizás en estos 40 minutos que vamos a estar estudiando esta parte del capítulo 5, quiero pedirle la atención suya lo más que se pueda, hermano. En alguna ocasión, dando estas enseñanzas, yo le explicaba a usted, cuando estudiamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, que Pablo había enseñado desde el principio el tema acerca del evangelio, y hizo, hermanos, una defensa apologéticamente hablando del tema de la salvación. Pablo profundizó tanto en la forma en cómo el Señor nos había dado la salvación a través de el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y Pablo ahondó tanto en este tema que después de haber enseñado todo lo que tenía que ver con la salvación, entonces él empezó como a enseñar la segunda parte, que era cómo una persona que ha nacido de nuevo debe de comportarse en su nueva vida en Cristo Jesús. Es decir, que una cosa es que alguien venga, reconozca a Cristo como su Salvador, entregue su vida a Jesús, y luego viene la otra forma, o viene la otra parte, es cómo yo me voy a comportar a partir de ese momento ante la sociedad, el hecho de que ahora yo soy nueva criatura. Entonces Pablo, un arquitecto, como lo dice él, un perito arquitecto acerca del evangelio, él empieza a enseñar. Ahora, oiga esto, hermano, que esto es importante, porque es aquí el problema, porque muchos esta parte no la entienden porque están ignorando estas cosas. Ahora, ¿cómo es que debe ser mi conducta ahora que yo soy un cristiano evangélico, es decir, una persona nacida de nueva? ¿Cómo es que yo me voy a conducir? Porque muchos tienen el mal concepto de que vengo a la iglesia, recibí a Jesucristo, soy cristiano, voy cada culto, pero en la parte de afuera su conducta es, hermano, aberrante, de manera en que la misma gente de afuera dice:
si ese es cristiano, entonces yo soy más cristiano que él, dice la gente. Porque la conducta de esa persona está diciendo todo lo contrario a lo que un verdadero creyente debe de actuar, según lo que dice la Biblia con respecto al nuevo nacimiento. Entonces Pablo, en Romanos 12, 13 en adelante, él empezó ahora a enseñar cómo alguien que ha sido salvado, porque no es que nos van a salvar, somos salvos por la gracia, debe de comportarse en su nueva vida. Entonces esto es importante, porque precisamente en nuestro país o en Latinoamérica, hermano, han nacido tantas congregaciones, pero tantas congregaciones, que solamente vuelan con una ala y con la otra no. Con una ala vuelan, por ejemplo, el vestuario, la forma de vestirse, por ejemplo, la parte de los dones y todo eso. Pero no vuelan con la otra ala, donde es la otra parte, que es la enseñanza de cómo yo debo conducirme. Y como las congregaciones, hermanos, cuando nacen, algunos de los que ahí los ponen los hombres, o los ponen ellos mismos, o ellos mismos se ponen, agarran una Biblia y empiezan a decir que son pastores, que empiezan a predicar, hermano, cosas que ni siquiera vienen al caso. Entonces, la iglesia o el grupito que está escuchando está empezando o empieza un camino, un modelo, donde lo único que nos acostumbran es a que abran la Biblia y empiecen a decirle a usted: mire, usted es aquí, usted es allá, usted parece esto, parece aquí, parece allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no hay una enseñanza que de verdad, hermanos, enseña al cristiano a cómo comportarse. Entonces, esta carta precisamente no hay que menospreciarla, porque cuando empecé a leer esta parte dije yo: cualquiera que viene a la iglesia como un aburrido, cuando empiece a leer las ancianas, las jóvenes, los ancianos, las viudas, la gente empieza a decir: ah, bueno, esta enseñanza va a ser aburrida porque van a hablar de esto y de lo otro. Pero no se ha puesto a pensar de que es Dios, hermano, que está interesado en que los que dicen ser sus seguidores, en los que dicen ser sus discípulos, en los que decimos ser, hermano, creyentes de Él, debemos también de obedecer las ordenanzas que algunas veces, hermano, no nos conviene ponerle atención, porque sabemos que estamos fallando en múltiples de ellas. Y nos escudamos porque decimos: yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo en eso no lo practico. Entonces, como eso no lo está haciendo, se siente bien, de manera en que no hay nada que le esté acusando. Pero hay otras cosas que estás haciendo que Dios no le están agradando. Entonces ahora preste atención a esto, hermanos, porque en esta enseñanza hay mucho de lo que Dios tiene que hablarnos a cada uno de nosotros, hermano. Ahora bien, en el principio de la introducción de la primera carta a Timoteo, recuerdo que a usted le enseñé y le expliqué que esta carta no es dirigida universal, sino que es dirigida a un, hermanos, destinatario que no involucra a multitudes, sino que a un solo hombre, y es Timoteo. Ahora, ponga atención a esto, y es que lo que trato de decir es que es Pablo quien le manda esta carta a Timoteo para que la enseñanza o las directrices que están en esta carta le sirvan a Timoteo para poder enseñarle hoy sí a la iglesia que está pastoreando. Es como las cartas de Apocalipsis. Las cartas de Apocalipsis le dice claramente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia en Sardis, al ángel de la iglesia en Filadelfia, al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, ¿cuál es el destinatario? Es al ángel, para que luego el ángel, que es el mensajero o es el pastor, él transmite este mensaje a la iglesia. Entonces Pablo está haciendo lo mismo. Él está escribiendo a Timoteo la carta, pero Timoteo está pastoreando la iglesia en Éfeso, iglesia que ya se había fundado muchos años atrás. Entonces, pero como hay problemas, y usted sabe que en la iglesia siempre hay problemas, entonces es necesario la enseñanza
para corregir, porque la enseñanza tiene dos efectos: corrige al que se deje corregir y condena al que es necio, hermanos. Entonces, ahora bien, al principio le dije también a usted de que esto lo enseñó Pablo a Timoteo para cómo debía conducirse él, cómo debía él actuar, qué conducta había de tener, y hasta le puso requisitos de cómo tenía que hacer. Pero viene ahora Pablo y vea una cosa, que era tan estratégico para enseñar, que en tanto se dirigía a Timoteo, luego ampliaba el mensaje y se lo daba a toda la gente. Es decir, no solo se limitaba a Timoteo, sino que le decía: manda esto, enseña esto, dile a los hombres esto, en el caso de lo que vamos a estudiar. Entonces, cuando vaya por parte, por eso solamente vamos a estudiar 8 versículos, porque después del 9 en adelante viene otra parte donde esa es más cruda que la primera que vamos a ver ahorita. Entonces, ahora vean las cositas sencillas que algunos vienen ignorando y que no le vienen haciendo caso, pero que Pablo las está diciendo que debemos de hacerlas. Primero, vamos a empezar. ¿Está listo, hermano? No sé si me ha entendido. Ok, lo que traté de decirle es que no solo se trata de tu manera de vestir, sino tu manera de actuar también. Porque muchos evangélicos, hermano, tienen la costumbre de que solamente les enseñaron a cambiar el pantalón por la falda, pero no les enseñaron a perdonar, a conducirse, a ser personas amables. Entonces la gente dice: no, si yo estoy bien, porque cambiaste la falda por el pantalón. De ninguna manera. Si tu conducta es aberrante y no está conforme a la palabra de Dios, tú solamente reformaste tu vestuario, pero nunca cambiaste tu corazón. Entonces, esto es importante. Vamos a empezar. Vamos parte por parte. En el primer versículo dice, número 1: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Ahora, nótese, por favor, porque aquí hay una serie secuencial de consejos y de ordenanzas de Pablo. Primero le dice a Timoteo, a él está diciendo, a él. Es lo que le decía hace un momento, que él tenía la capacidad de enseñarle a Timoteo, pero luego cambia y dice: ahora dile a estos, dile a los hombres, dile a la viuda. O sea, Pablo tenía esa manera estratégica para enseñar. Pero a Timoteo le está diciendo: no reprendas, oiga esto, al anciano, sino exhórtale como padre. Ahora, voy rápido, hermano, por el tiempo. Recuerde que Timoteo era el pastor de la iglesia, era de los líderes, era el hombre que a cargo de la iglesia. Entonces, la palabra anciano en la etimología griega se puede entender de dos maneras. Una es ancianidad en edad y la otra es ancianidad en conocimiento, experiencia. Ahora, en una Pablo le dice a los ancianos, y no está hablando en edad, sino habla en el cargo que tienen como hombres de Dios, ancianos. Pero hoy está ocupando Pablo la palabra anciano como una connotación de edad. Es decir, que no le está hablando a un anciano en el sentido de un líder, sino que le habla a un anciano en el sentido de una persona adulta mayor, así como se conoce. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo: a ellos no los exhortes, o sea, perdón, no los reprenda. Pero ¿por qué no reprenderlos? Sino que solamente exhórtalo. Porque hay que saber entender que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que a los ancianos que caigan en pecado o cometan pecado, no los trates duramente, sino que más bien a ellos trátalos de exhortar. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que cuando uno, hermanos, exhorta a una persona, que es lo que decimos como exhortación, llamar la atención, algunos creen que lo que se está haciendo es regañando a esa persona, pero no, hermanos. La exhortación tiene una palabra que se llama paracletus, que es la que se le da al Espíritu Santo también como una de las funciones de él, que lo que hace es ponerse a la par de alguien para ayudarle. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: a los ancianos exhórtalo en el sentido de ayúdales. ¿Por qué? Porque Timoteo era un joven. Entonces, lo que estaba tratando Pablo era decirle a Timoteo es: a ellos no los trates como jóvenes, sino que trátalo con respeto, porque tú eres joven, ellos son ancianos, pero ellos tienen que sujetarse a lo que a ti te han dado, porque tú eres el pastor de ellos.
pero trátalos con exhortación, es decir, fortalézcalos, ayúdales. Porque habían, hermanos, mire, normalmente a veces nosotros pensamos de que en la iglesia los únicos que pecan son los jóvenes. ¿Y quién le ha dicho a usted que solo los jóvenes? ¿Acaso no hay ancianos que pecan? ¿Acaso no hay hermanos adultos que también caen en adulterio? Yo he juzgado hombres de 60 años que han pecado. Yo he juzgado mujeres de 50 años que se han metido con cipote. Yo las he juzgado. Yo he tratado esos casos. Y yo le pregunto, hermano, ¿y usted por qué se metió? Ah, que él me enamoró y yo que estaba sola, y él que me decía cosas bonitas y que parecía de 20, mentira, me estaba engañando porque se quería quedar con mi terreno. O sea, lo que quiero decir es que la forma que Pablo le está diciendo a Timoteo a los ancianos, trátalos de una manera con respeto, exhórtalos en el sentido de ponerte a la par de ellos para ayudarles. Pero en este país, hermano, y en Latinoamérica tenemos una mala costumbre, y hay una enseñanza tan pero putrefacta, hermano, voy a ocupar esta palabra, que aquí, hermano, en lugar de ayudar, la gente condena y destruye. Eso es lo que pasa. Muchas iglesias, cuando alguien cae en pecado, ¿qué es lo que hace? Es humillarlo. Ese hermano, masacrarlo hasta en las redes sociales. Y entonces, cuando deberíamos de buscar que esa persona se restaure, y aunque usted diga, no, es que hay que darle duro, hermano, no todo el que cae en pecado es porque es un sinvergüenza. Hay gente que no pudo resistir la tentación y falló, le dolió, pero Dios los ha perdonado si se han arrepentido. Entonces Timoteo tenía que aprender a diferenciar esa parte, que a los ancianos, a los adultos mayores, es cierto, él no tenía que dejarles pasar el pecado, tenía que exhortarlo. Pero Pablo le dice, no los reprenda, exhórtalo, ayúdale, fortalézcalo, disciplínalo si es posible, porque amerita una disciplina, no una humillación. Entonces, la primera recomendación de Pablo es, por ejemplo, aquí tengo yo hermanos miembros que son mucho más mayores que mí. Algunos pueden ser mis papás y otros pueden ser mis abuelitos, hermanos, quizás, ¿verdad? Entonces, a ellos, como los debo de tratar yo? Con respeto. Y si alguno de los ancianos de aquí de la iglesia o de cualquier filial, hermanos, un día viniera y dijera, miren, fíjense que el pastor Guillermo a mí me ha humillado, me ha ofendido, esa sería una calumnia, porque nunca en mi vida he ofendido a nadie ni le he faltado respeto, porque desde muy pequeño fui enseñado por una gran mujer de Dios que debía respetar a mis mayores, hermanos. Y ahora, cuando más uno es pastor, con más razón. Por eso, amados hermanos, los jóvenes de ahora en día tienen que aprender un principio, no solamente el que pastorea, sino ustedes. Y esto se ha perdido. Usted se ha fijado que la generación de antes era tan educada, tan respetada, que cuando los abuelitos los regañaban, se quedaban callados, porque siempre nos enseñaron que cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos regañaban, bueno, yo no tuve abuelos, hermano, porque mis abuelos murieron jóvenes, pero mi madre me enseñó que uno debía quedarse callado en el sentido de guardar respeto. Pero vea la generación de ahora, hermano, la generación de ahora, ¿sabe qué hace? Cuando un abuelo le da un consejo, viejo loco, al asilo quiero meterlo, viejo loco, esa vieja loca, porque se perdió el respeto. Que el mundo haga lo que quiera, pero si usted procesa ser evangélico y dice ser una persona que procesa la piedad, debe de aprender estos consejos, porque usted piensa que Dios no se fija como usted trata a sus padres, porque usted puede decir, no, es que Dios ni siquiera ve como yo le hablo a mi mamá, de todas maneras Dios aquí no se mete. Pues quiero decirte que sí se mete en tu forma de ser. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, a los ancianos, exhórtalo, no lo reprenda, exhórtalo. Pero también le da otro consejo a los hermanos, a las ancianas le dice, como a madres, es decir, a una anciana se le trata como una madre, a un anciano como un padre, y a los jovencitos, dice Pablo, como hermanos. Lo que Pablo está diciendo es, si tú aplicas en tu casa el respeto a tu papá, el respeto a tu mamá, el respeto a tus hermanos, ahora aplícalo en la congregación, a los ancianos como tu abuelo o tu padre, a las ancianas como tu madre, y a los jóvenes como tus hermanos, porque la línea que, hermanos, se divide entre la guerra y la paz es muy delgadita, y para mantener la paz necesito el respeto. Si no tengo respeto, no tengo paz, y si yo no tengo paz, no tengo a Cristo, y si no tengo a Cristo, me domina el diablo, aunque use manto, use manga larga, pero si mi conducta no es apropiada como la Biblia me manda, entonces yo no he nacido de nuevo. Aprenda esto, hermanos, porque hoy se ha perdido el respeto. Yo soy un joven apenas para muchos ancianos. Usted sabe que empecé a pastorear a los 22 años, hermano. Y cuando empecé a pastorear,
Habían ya gente muy adulta, muy mayor, a los que cualquiera había dicho: yo le puedo a este jovencito ayudar, a aconsejar, está bien, pero yo aprendí a respetar, porque a mí el Señor me ha enseñado a respetar a las personas adultas para que no tengamos problemas. Pero ya le dije yo, he tenido que juzgar casos de ancianos. Mire, hermano, si le contara a usted el último caso que yo juzgué de una persona, se sorprendería usted, hermano. Se sorprendería si yo le cuento. Pero como hay un 75% de cosas que no le puedo contar a usted, no porque no confíe en usted, sino porque probablemente no es apropiado decir estas cosas. Pero yo he juzgado a gente de 75 años, de las cuales esos ancianos después me han dicho: muchas gracias, porque usted me pudo haber humillado, pero usted ocupó el respeto, porque aquí me los enseña a mí el apóstol San Pablo de cómo yo debo de ser. Pero veo cómo dice Pablo. Vamos al 3. Mire cómo va metiéndose más. Y va a hablar de otro tema, pero siempre en el mismo que trae Pablo. El 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo sean. Déjelo ahí, hermano, que aquí agarra calor la cosa ya. ¿Qué es una viuda? ¿O quién es una viuda? Bueno, hoy ya se quitaron ese pronombre viuda. Hoy solteros se ponen ya, porque ya así lo piden mucho. Pero ¿qué es una viuda? Es una mujer que perdió a su esposo, o sea, murió, y quedó desamparada, a la deriva. Entonces, en el tiempo de Pablo, y aquí pónganme atención, habían muchas viudas. Y como la pobreza era tan extrema, entonces algunas de ellas no solamente habían perdido a sus esposos, sino que habían perdido a sus propios hijos también. Le pongo el ejemplo. Noemí perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Entonces preguntas: ¿quién la iba a sostener? Ahora usted me va a decir que vaya a trabajar ella. Momento, eso es para la generación de usted, no de ellos. Es que algunas viudas son haraganes porque se agarran de esto. No, pero es que el tiempo de antes era así, que la mujer tenía prohibido trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que si la mujer no trabajaba, se moría el esposo, se morían los hijos. Viene la pregunta: ¿quién la va a sostener? Nadie. Va a morir de hambre. Se van a aprovechar los ladrones de ella, y lo poquito que tienen que se lo van a robar. Entonces, todas este montón de mujeres que se convirtieron al evangelio y llegaron a las iglesias. Entonces, esta ordenanza de sostener a la viuda no es un reglamento de Pablo, es un reglamento de la ley. O sea, usted me va a decir a mí: pero no estamos en la ley. Correcto, no estamos en la ley, pero Pablo lo utiliza porque se sabe que la ley moral nunca jamás pasará de moda. Esa es eterna. Entonces, Pablo introdujo mandamientos de la ley en sus cartas, porque Pablo entendía que eran mandamientos sumamente necesarios para la edificación de la iglesia. Entonces, estas viudas llegaban a la iglesia, nadie por ella, nadie les daba de comer. Entonces hicieron, hermanos, en la iglesia un grupo, un comité, para que estos velarían por la viuda. Entonces, este problema sucedió en Hechos capítulo 6, si no me equivoco, cuando las viudas griegas se quejaban porque la ración a ellas era menor a las viudas hebreas. Entonces ahí es donde los apóstoles dicen: mire, nosotros no podemos detenernos a estar sirviendo las mesas. Escojan entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de hacer eso. Y así fue. Entonces, pero ve, ahí estaba el montón de viudas. La pregunta es: ¿y a estas viudas quién las sostenía? Las sostenía la iglesia. ¿Y la iglesia cómo hacía? De las ofrendas, de los bienes, de las, hermanos, de las herencias, de todo lo que tenían, lo daban, lo donaban en caridad a la iglesia, y la iglesia lo repartía. Pero quiero que vea un detalle. Pablo, hermano, es el que introduce este tema de sostener a la viuda,
Porque Pablo sabía que esto era agradable delante de los ojos de Dios. Si no, Pablo nunca lo hubiera dicho. Entonces Pablo está diciendo: honra a las viudas. La palabra honrar significa sostener, dar respeto, cuidar y tener gracia y misericordia de las personas. Pero ahora, ¿cuáles viudas? A las que dice Pablo: honra a las viudas que en verdad son. Entonces Pablo sabía que había un montón de viejas pícaras ahí, hermano. Se habían metido, que se hacían pasar por viudas, pero tenía un montón de hombres afuera, hermano. Tenían a veces hijos que ellas no querían decir. Entonces Pablo viene, y como Pablo, lleno del Espíritu Santo, él le dice a Timoteo: honra a la viuda, a las que son de verdad. Ahora, pon atención a esto, porque Pablo aparentemente como que se pone frágil, pero aquí mismo va a poner las manos duras. Vea lo que dice el 4. Pero si alguna viuda tiene hijos, lea bien ahí, hermanos. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Vamos por partes. Y a recompensar a sus padres, porque esto, no, léalo bien, hermanos. Porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. Esto no es de Pablo. Esto no es de Pablo. Esto es de Dios. A quien le está agradando que se haga eso es a Dios. Pero vea una cosa. Un detalle muy importante que no hay que pasar por alto es esto: no se estaba discriminando a las viudas que tenían nietos y hijos, no. Pero Pablo está diciendo: a las viudas que tengan hijos y nietos, diles a los hijos de ellos que ellos empiecen primero por cuidarlas a ellas, como conviene. Porque Pablo está diciendo ahí: porque esto, dice, tienen que recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable. Hermano, ponga atención a esto, que es importante. ¿Sabe cuál es el problema de ahora? Y nunca, jamás yo voy a acceder a esto, pero voy a tener cuidado. Si en la iglesia hay una hermana que es viuda, ella no tiene su esposo, tiene hijos y tiene nietos, yo tendría que aplicar esto y decir: hermana, mire, si usted está aguantando hambre, yo no le puedo ayudar si yo quisiera aplicarlo de esta manera, porque usted tiene 6 hijos y como 20 nietos. Pero ahora vengo y le pregunto, hermano, o la pregunta del millón sería: ¿y si ninguno le ayuda? ¿Y si nadie extiende la mano a su pobre madre? ¿Quién sí tiene que hacerlo? La iglesia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dentro de la iglesia tenemos hermanas ancianas que no tienen quienes ayuden, tienen hijos, tienen nietos, pero ninguno vela por ella. Vengo yo y le voy a decir: si ellos no lo hacen, menos yo. ¿Sería la actitud correcta? No. La actitud mía sería: mira, hermana, no tenemos mucho, pero aquí hay una canastita de víveres, aquí hay unos $10, compra una medicina porque esto lo necesita, porque esto es lo que tengo que hacer según lo que yo propongo en mi corazón. Ahora, aquí va un detalle, hermano. Hay un montón de gente ahora quejándose por la miseria en la que viven, pero pregúntese: ¿qué sembraron? Hay un montón de hijos que viven, hermanos, enfermos y que viven, hermanos, en la desgracia, y empiezan a decir: ¿y si por qué yo vivo así? Pregúntate: ¿cómo fuiste con tus padres? Así de simple. Porque hay evangélicos en la iglesia que son ásperos con sus papás, son ásperos con su madre. No le importa si su pobre madre o anciana quizás no tiene para comprarse un vestido, quizás está enferma. El hijo, como vive en su vida con su esposa, con sus hijos, no le da importancia. Pero llega el día en que el principio de la siembra y la cosecha se tiene que activar, porque de esta vida nadie se va si no cosecha lo que sembró.
Y esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. Porque dentro de la iglesia tenemos hombres y mujeres ingratos con sus padres, que los han dejado a la deriva, que los han dejado tirados. Pues Dios bendiga a aquellos hijos que se preocupan por sus padres, que se preocupan por sus madres, que están pendientes día y noche, que tratan la manera de ayudar en lo que puede. Esa gente recoge con creces, porque a Dios no se le pasa jamás nada de lo que se sembró en esta tierra. Y esto es para los evangélicos, hermanos. Porque muchos de los hijos, ¿saben qué hacen los ingratos? Allá los tiran a los asilos, los abandonan como que son cualquier cosa, cuando se les olvida que ellos un día tuvieron que sacrificarse para que usted tuviera lo que tenga ahora. Mucha gente en Estados Unidos, hermano, aquí a los pobres papás los tienes olvidados, con una su miseria de remesa de $100, porque como los viejitos ya casi no comen porque ni el estómago les sirve. El hijo dice: no, si poquito les voy a mandar. Se les olvida todo lo que hace. Hermano, yo hasta hoy que soy papá de mis hijos que van a cumplir 10 años, ahora entiendo el sacrificio que hay que hacer por ellos. Hermano, eso de pelarse, eso de estar, hermano, que uno quizás tenga unos $20 ahorrando para un par de zapatos, pero el otro día le cae una su enfermedad, hay que llevarlo al médico, hay que comprarle zapatos. Entonces uno dice: todo esto es ser padre. Pues esto está duro. Cuando ellos crecen, a algunos se les olvida que un padre se sacrificó. Entonces Pablo está diciendo a esa viuda: dile a la gente, dile a los hermanos que por favor tengan cuidado de ellas. Pero ¿qué dicen algunos sinvergüenzas cínicos? No, para eso está el pastor. Para eso está el pastor que se encargue de ellos. Perdónenme, hermano, pero no quiero ser grosero, pero a mí esta iglesia no me mandaron a mantener a nadie. Le quiero decir esto porque yo ya he tenido reclamos. Usted no le ayuda a mi mamá. Usted, y le digo: hermano, perdón, pero mamá tengo una yo. Una tengo yo. No, pues sí, pero usted es el pastor. Momento. Vamos a ayudar porque nuestro corazón nos da a ayudarle a esa anciana. Pero ustedes son sus hijos. Porque qué fácil, ¿verdad? Aquí le traigo a mi mamá, pastor, se la encargo. Cuídela. De veras, sí, cuídela. Qué bueno. Sí, pastor, mire, ella no le gusta esto, no le gusta aquello, ahí se le encargo. Gracias, pastor. Esos son los hombres de Dios. Pero está bien, no hay problema. En lo que podamos nosotros vamos a ayudar. Eso sí, lo que tú sembraste, tú lo vas a cosechar. Claro. Entonces Pablo está diciendo a las viudas que tienen hijos y nietos que ellos empiecen a ayudarles primero. No está diciendo Pablo que no les ayudemos, sino que los primeros que tienen que empezar a hacer esto son aquellos que sus madres aún están vivas. Sigue diciendo el 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. A esta es que lo que Pablo aconseja ayudarle. Verso 6: pero la que se entrega, oiga esto, hermano, pero la que se entrega ¿a qué? A los placeres, viviendo, está muerta. Entonces Pablo está connotando que hay viudas sinvergüenzas, viudas pícaras, que están viudas, sí, están viudas porque su esposo murió hace 20 años, pero ellas andan encima de cipotes. Pero la iglesia me tiene que mantener porque soy viuda. No. A ti te está diciendo la Biblia, a ti no te van a mantener. A ti lo que te ponen es una disciplina por sinvergüenza. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. A las viudas que viven, hermanos, en los placeres, entregadas a sus placeres, esto está muerta en vida. Hermano, entonces imagínense una cosa: hay una hermana de 45 años o de 50 que quede sola, que no hay quien la ayude, ni sus hijos ni nadie, y la iglesia la va a sostener ayudándole que sea con lo básico. Pero tú te das cuenta que, hermano, esta hermana anda sacando un montón de bichos en la iglesia, anda de pícaro, hermano, en las redes sociales. Porque hoy tenemos el caso que tenemos hermanas de 50 años que les gusta modelarse, hermanos, en las redes sociales, que a los 45 años les empezó la enfermedad en su cabeza de sentirse joven, y empiezan a tomarse fotos. Hermanas de 50 años se están tomando fotos sensuales, hermanos, sensuales, donde ellas piensan que se ven bonitas. No, hermanos, si ya se ven arruinadas. Pero como el diablo les ha enfermado la mente con las redes sociales, por eso usted no ha visto
ya ancianas o no, adultas de 50, 60 años y hombres también, que no dejan los teléfonos, hermano. Que ahí tienen como no sé cuántos y a cada rato viven tomando fotos con esperanza de que algún joven les salga y quizás los embobe y diga: no, es que usted está chula, usted está hermosa, mire, ese su esposo no la valoró, pero qué mujer más hermosa. Es el diablo que te está coqueteando, no te das cuenta. Él te está endulzando el oído porque quiere verte destruida. Entonces Pablo dice: a esas viudas están muertas en vida. Con esas no te metas, ahí déjalas, que esa el diablo la va a arrastrar en cualquier momento. Pero vea lo que dice el 6. Bueno, el 7: manda también estas cosas para que sea irreprensible. Es decir, enseña esto para que no tengan de qué acusarles. Vamos al 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y este es peor que un incrédulo. Vea hasta en lo que Pablo se mete. Para los solteros, para los que quieren casarse, no vean el matrimonio como por si no me sale nada. Me caso con una licenciada, con una mujer que es profesional. Porque la gente dice, o los jóvenes dicen: ya le atiné yo a esa hermana. Esa hermana es profesional, esa hermana tiene negocio, con esa me voy a casar. Porque por si a mí no me sale nada, entonces ahí voy a ir bien. Hay jóvenes que tienen esa mentalidad, que van detrás de un interés, porque ellos piensan de que el matrimonio es simple. Es decir, me caso, si no puedo tú me mantienes. Pero Pablo está diciendo, hermano, que los que no proveen para su casa, estos son peor que un incrédulo. Porque hasta la gente que no es cristiana, tiene 3 dedos de frente, sabe que el hombre de la casa es el responsable de proveer para sus hijos. Pero la generación de ahora, hermano, quiere vivir galán. La generación de ahora quiere vivir de influencer. Quieren hacer videos para monetizar, hermano, o monetizar los canales y estar tranquilo, porque eso es lo que ahora les está enseñando a la gente, hermano. Entonces, pero Pablo está diciendo que a los que tienen su hogar tienen que proveer para ellos. Por eso que el jovencito cuando se casa y empieza a trabajar, rapidito se le ve, hermanos, cómo cambia el rostro físicamente, cómo se le ve que: ay, pastor, me digo, ¿por qué me casé? Cuando yo no estaba soltero me levantaba a las 10 de la mañana, pero hoy tenés mujer que mantener y tenés hijos que mantener, tienes que ir a trabajar. Y hay tantos cínicos en las iglesias, hermanos, que no quieren trabajar porque ellos quieren que los mantenga. Pablo está diciendo: enséñales a esto, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, este ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso ustedes, hermanas jóvenes, cuando decidan casarse, asegúrense que el hombre con el que se va a casar sea alguien que realmente sea trabajador, y no se casen solamente porque bien guapo. Sí, pero yo lo voy a mantener y no importa que no trabaje, pero yo me caso con ese bombón, me encanta, ahí lo voy a sostener yo. No tenga esa mentalidad ignorante, porque eso no enseña la Biblia. El que se casa, el joven que se casa, tiene que proveer para su casa. No es, hermanos, el padre responsable de su hija cuando ya se casó. Es usted que está casado, que tiene que ponerle comida en esa casa y que tiene que ponerle vestuario. Si no es así, usted es peor que un incrédulo. ¿Verdad que no es fácil, hermano? Se acabaron los años maravillosos, ¿verdad? Cuando uno se casa. Se acabaron aquellos años tan galán, hermano, que uno se levantaba a las 10 de la mañana, que uno se acostaba a las 2 de la mañana, y que uno el siguiente día, ahí está mami con los frijoles, ahí está papi con esto. Hay hijos de 25 a 30 años que todavía tienen que ser mantenidos porque ellos no quieren trabajar. No hablo el que no le ha salido trabajo, hablo el que no quiere trabajar. Yo conozco hermanos de 30 años que sus padres todavía tienen que sostenerlos, y yo le he dicho: hermano, usted está cometiendo un error al sostener a estos hijos. Ay, pastor, pero qué pobrecito, pobrecito, pobrecito usted con este muchacho. Mándelos a trabajar. Hermano, en nuestros tiempos, cuando la pobreza apretaba, ¿qué nos tocaba? Ir a trabajar, porque mamá no alcanzaba quizás a darnos. Yo recuerdo que con $1, hermanos, me mandaba mi pobrecita mamá, hermanos, a estudiar, y estaba todo el día. No había para comprar comida. Gracias a Dios que Dios puso en el camino gente que me dio trabajo los fines de semana, y de ahí logramos para comer. Entonces, pero ahí aprendimos el valor del trabajo. Cuando uno se casa y está consciente que se acabaron los años
años maravillosos. Hermano, estos niños cuando estaban de meses había que comprarles un bote de leche cada día y medio, porque nunca pudieron tomar chiche, sino que solo pacha. Eso es crudo, hermano. Es decir, ahí aprende uno la realidad. Por eso pregúntele a todos los que son papás y tienen sus niños pequeños. Ahí andan ajustando, hermano. Ahí andan sufriendo, porque la vida es dura. A los jóvenes de ahora todo lo quieren fácil. Pero Pablo está diciendo: provean para los de su casa. Si no lo hacen, ustedes son peor que un incrédulo. Tal vez el que se casa ignora esto y no el pastor tiene que decirles: hermano, ¿está seguro usted que se va a casar? Sí, yo estoy seguro. Ya sabe que al casarse usted va a sostener a esa mujer, y si esa mujer es hartura para comer, le va a salir caro. Dios bendiga a las mujeres que poquito comen, hermano, que usted les invita a comer y el plato de comida la mitad dejan todavía. Pero hay algunas, hermanos, que tienen estómago de dragón, hermano, y que calzan recio y tienen que comprarle zapatos porque usted revienta los zapatos a la mujer. Amén. Y peor todavía si le salió bien enfermita a esa mujer, hermano. ¿Y qué te pasa, mi amor? Ay, mi amor, que vieras que con mi periodo ando, yo me muero. Ay, mi amor, ahorita te llevo al doctor. Ya, le llevo al doctor. Así he tocado algunas veces. Hay mujeres que son bien sanas, otras no. Y cuando tienen los hijos, hermanos, vienen peor todavía. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Vea los consejos que Pablo está dando. No venga a lucirse usted evangélico cuando no está haciendo lo que la Biblia le está enseñando. No venga usted a querer apantallar y decir: no, yo soy evangélico, mire cómo me he visto. Si tú no estás cumpliendo estos principios, si tú no honras a tus padres, si tú no ayudas a tus padres, si tú no honras a los ancianos, si tú no provees para tu casa, tú lo que eres es un cínico sinvergüenza que no has aprendido todavía. Eso es todo. Y aunque no nos guste la verdad, hermano, tenemos que decirla. Yo conozco hermanas, yo me he fijado que cuando estaban con papá y mamá no les hacía falta nada. Cuando se casaron, les hace falta todo. Y los papás bien saben: mira, hija, yo te veo los mismos zapatos de hace 2 años. Y cuando estabas conmigo yo te compraba zapatos cada 3 meses. No, papá, no. ¿Será que tu esposo no te está ayudando? No diga eso, papá, no diga eso. Es que él está ahorrando para comprarme un carro. Ajá. Sí. Mira, hija, te estoy viendo bien palidita, ya como que sos papel. Y cuando estabas acá bien chapuda, bien robusta, estaban tus vitaminas, estaban todo. ¿No será que te está acabando el matrimonio? No, papá. No, papá, es que no es eso, papá. No es eso. Lo que pasa es que el amor me está volviendo pálido a mí ahorita. No, los papás se fijan. Ellos notan. Mira, hija, te veo toda lacerada. ¿Qué te está pasando? No, papá, es que hay hijas que solo callan por no querer decir la verdad, porque se casaron con unos holgazanes. Y yo sé, hermano, que hay momentos difíciles económicamente. Hay padres que les toca tan difícil, hermano, que para ganarse $15 tienen que matarse para llevar la comida. Pero a esos hombres Dios los va a honrar. A esas mujeres Dios las va a honrar, porque Dios sabe quién va a honrar y a quién no va a honrar, hermano. Entonces Pablo, aunque yo veo que no hay muchos amenes aquí en esta enseñanza, no hay muchos amenes, porque es verdad. Cuando se trata de estas cositas no decimos muchas cosas, pero cuando se trata de vencer a Goliat, amén. Porque esto no lo tomamos en cuenta. Así que, hermanos jóvenes, si sus padres están vivos, honrenlos, porque de ahí depende la bendición de ustedes. Escrito está en Efesios 6:2: honra a tus padres y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Así que no te preguntes por qué la vida te da tan duro, ya viejo, si tú hiciste lo mismo también. Así de simple. Porque queremos que Dios venga y resuelva todo, cuando lo que yo sembré quiero ignorar. Yo he reprendido a muchos jóvenes que son malcriados con sus padres. Digo: mira, esto te va a salir caro después. Y la gente dice: no me pasa nada. Después te sale caro, porque todo lo que el hombre siembra cosecha. A veces, hermanos, nuestros padres
no tenemos la capacidad de ayudarles económicamente como quisiéramos, pero con lo que se puede y con tu respeto. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, le decía yo, ¿qué le doy de cumpleaños? Nada, hijo, me dijo, yo no me conformo con uno, sé obediente. Entonces yo eso trataba de hacer. Aprendí eso. Si hay algo que le da paz a un padre, es que tú seas obediente, es que tú te portes bien con él, que no le dé vergüenza darle un beso a su madre. Ya está canosita así, la piel arrugada, hermano, ella está así porque no fue fácil criarte a ti. No fue fácil para ellas y para ellos. Aprende eso y verás cómo hay bendiciones que nunca pensaste que te llegaría, pero el cielo se acordó de lo que tú hiciste con tus padres. Amén. ¿Usted no ha visto a las ancianas? Hermano, cuando hemos ido a la zona de Oriente, hay una anciana, los hermanos que van conmigo saben, que siempre la encontramos donde nosotros pasamos a desayunar. Un comedor humilde, hermanos. Y siempre la anciana ya me conoce. Y siempre me dice, ¿y hoy me va a dar algo? Me dice. Sí, le digo. Si puedo le regalo $1 o $2. Entonces ya me conoce ella. Cuando nos ve, ya sabe ella que le vamos a dar algo. Ella vende dulcitos. Nunca le agarramos los dulces. Tome, llévese. Porque yo me pongo a pensar algo y digo, o sea, si una anciana de 80 años está allí, hermano, yo les voy a contar un testimonio rapidito, se los cuento. Cuando yo trabajaba en el sótano del mercado, porque yo trabajaba en todo lugar, hermano, y le he hecho casi de todo. Había un lugar que se llamaba el sótano, algunos deben de conocer, y había una sección como de aquí a la puerta, donde la alcaldía había reservado para todo aquel, digamos, vendedor ambulante que no tenía puesto, ahí pudiera vender por lo menos un rato. Pero la condición era que para poder llegar ahí, o sea, para llegar ahí tenía que ser primero, y algunos no lograban porque eran ancianos. Entonces los jóvenes ahí teníamos la ventaja que pegamos 3 pasos y llegamos rápido. Había una anciana de como 90 años, nunca olvido, vendía pipianes, mora, chipilín, cositas y montes. La anciana andaba una nieta, para que tenga una idea, más o menos de unos 12 años. Ya no miraba. Tenía 90 años vendiendo en el mercado. Me hice tan amiga de esa anciana que siempre me decía, mire, Guillermito, me decía, ¿me va a hacer el favor? Sí, le digo, claro que sí, deme el canasto. ¿Y sabe qué favor le hacía yo? Correcto. Yo llevaba mi canasto y el de ella. Y como yo era el primero que llegaba, porque todos estaban calaseados, yo estaba bicho, hermano. Yo tenía, para que tenga una idea, tenía 19 años. Entonces, siempre le aparté lugar a esa anciana, toda la vida. Entonces, yo llegaba y ella como a la media hora iba llegando, porque caminaba lentamente. Entonces, ella me decía, yo un día le pregunté, le dije, ¿y sus hijos? ¿Sabe qué me dijo, hermano? En la casa, me dijo. ¿Y por qué viene a trabajar? Porque si yo no trabajo, ellos no comen. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? Como 55, me dijo. 40. Hermano, a esos hay que meterlos presos. Entonces yo le decía, ¿y por qué permite eso? Y me dijo, el amor de una madre es bien grande, me dijo. Entonces yo me quedé sorprendido, hermano. Entonces yo siempre le ayudé, pero yo solo duré 6 meses ahí, hermano, y Dios me sacó de ahí. Si no, ahí me matan, quizás, hermano. Entonces, para no cansarle, que siempre que tenga la oportunidad de ayudar a un anciano, a una viuda, a alguien que lo necesita, hágalo, porque el cielo escribe a favor de usted, y Dios no se olvida de lo que usted ha hecho, hermano. Así que estos consejos no los tomemos muy así como, esa cosita no es conmigo, es contigo, es palabra de Dios. Y Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que los que somos cristianos evangélicos apliquemos esto: respeto, honra, amor y ayudar a quien lo necesite, hermano. Y verás que Dios premia, porque el que el pobre da, a Jehová presta, hermanos. Que Dios les bendiga a todos en esta hora, y espero que esta enseñanza sencilla haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Dios les bendiga a todos.
Amén. ¿Estamos alegres, hermano? Les habló